Ya hemos visto métodos y propiedades interesantes de las hojas. Ahora vamos a comentar algunos eventos. Como ya se ha comentado, los eventos son momentos de la vida de un objeto en los que podemos ejecutar código. Evidentemente, el más importante de las hojas, sin ninguna duda, es el evento change, que salta cuando se cambia una celda o celdas. A lo largo del curso hemos utilizado mucho ya este evento, pero todos los ejemplos estaban dirigidos a aprovechar el change cuando cambiaba una sola celda. En todos los casos se usaba el valor de una sola celda. Esto está muy bien, pero algunas veces nos vamos a encontrar con que sin querer va a saltar el change porque se han cambiado varias celdas. Y es muy fácil que el código que tengamos escrito en ese evento provoque un error en tiempo de ejecución. Bien es cierto que en un evento tan delicado como el change deberíamos tener algún tipo de control de errores para evitar estos errores en tiempo de ejecución inesperados. Pero aún así es muy interesante saber cómo podemos controlar si el evento change ha saltado porque ha cambiado una o varias celdas. Y también conocer cómo podríamos manejar todas esas celdas que han cambiado en el caso de interesarnos hacer algo con ellas. Vamos a empezar con un ejemplo en el que inicialmente ignoraremos los casos en los que cambien varias celdas y lo finalizaremos añadiendo el código necesario para trabajar con todas las celdas que han cambiado. Para esta clase vamos a utilizar uno de los ejemplos que hicimos al inicio del curso y que, aunque lo usamos, evité hablar todo lo que pude sobre esto que os voy a explicar. No quería en ese momento añadir dificultad extra. Además, en ese momento no conocíamos todas las herramientas necesarias para solucionarlo al 100%. Ahora sí. Bueno, el ejemplo era este. Introducíamos aquí una fecha y dependiendo del día de la semana que era, se ponía de un color diferente. Si lo usamos cambiando celdas individuales, no hay problema. Pero si provoco un change en el que cambian varias celdas, fijaros, error en tiempo de ejecución, no coinciden los tipos. Si le damos a depurar, veremos que se para en esta línea. Y ahí el problema que tenemos es que esa línea no se puede ejecutar al haber llegado más de una celda en target. Acordaros que en target llegaban la celda o celdas que habían cambiado. Entonces, si aquí llegan varias celdas, esta línea no funciona bien. Es curioso porque este if sí que lo ha hecho bien. Esa línea sí que ha podido interpretarla bien. Pero eso es porque para ciertas cosas se tiene en cuenta solo la primera celda de las que han cambiado. ¿Veis? Si pongo el puntero del ratón encima, me dice que la columna de target era 1 y la row era 3. Luego, esto sí que lo ha podido mirar bien, pero es por eso, porque para ciertas cosas sí que se tiene en cuenta la primera celda del conjunto de celdas que ha llegado. Pero esta línea no ha sido capaz de interpretarlo bien, que no habrá sido capaz de provocar un desplazamiento. Pero bueno, eso da igual. Lo importante es que no podemos dejar tan desprotegido código en el evento change. No podemos dejar que le aparezcan errores en tiempo de ejecución al usuario por no haber sabido proteger este código de alguna manera. ¿Cuál sería la primera solución? Bueno, pues controlar cuando cambian varias celdas. Y si llegan varias celdas al evento change, no permitir que se ejecute este código. Esa sería la primera solución. Escribimos, lo probamos y lo explico. Paro la ejecución del código y voy a escribir. Vamos a probarlo. Cojo esta, arrastro y ya vemos que el código no hace lo que tenía que hacer, pero por lo menos no se produce ese error en tiempo de ejecución. Es imposible que el código haga lo que tiene que hacer porque aquí le he dicho que solo lo tiene que hacer en el caso de llegar una sola celda. Por lo tanto, por lo menos así hemos evitado que salte el error en tiempo de ejecución. El problema de esta solución es que solo me sirve si el código que había desarrollado tenía sentido solo cuando cambiaba una celda. Si tengo un código que debería ejecutarse tanto si llega una celda como si llegan varias, evidentemente esta solución no me sirve porque cuando llegan varias celdas no se va a ejecutar, no va a pasar nada. Por lo tanto, esta solución solo me sirve para el código que se ejecuta pensando en una sola celda. Para código que debería ejecutarse igual en varias celdas, esto no me sirve porque no se ejecuta. ¿Veis? Si lo pruebo con una sola celda, sí que funciona, pero con varias celdas directamente ignora todo lo que tenemos metido en este if. Para esta solución he utilizado count. Count es una propiedad que tienen las colecciones de objetos y nos dice cuántos objetos forman la colección. Ya la hemos utilizado junto con worksheets. En ese caso nos decía cuántas hojas de trabajo tenían los documentos.
Bueno, pues aquí target, al ser de tipo range, en realidad es como si fuera una colección de celdas. Los objetos de tipo range o tipo celda pueden dar acceso a una o a varias celdas. Luego, en realidad son eso, colecciones de celdas. Y también tiene la propiedad count que nos puede decir a cuántas celdas se puede acceder a través de ellos. Aquí la uso para saber si dentro de range podemos acceder a una celda o a varias. Si es así, si puedo acceder a una única celda, pues hago lo que ya tenía puesto en el change. Y si no es así, pues en este ejemplo no he puesto nada especial para ese caso. No es la mejor solución, pero no estaría de más que realizarais este control si todo el código que tenéis en el change está pensado para trabajar con celdas individuales. Por lo menos nos ahorramos problemas y que el código no funcione bien en los casos de múltiples celdas. Ahora bien, en algunos casos sí que nos puede interesar que la funcionalidad que hemos creado también funcione con celdas múltiples. Bueno, pues en ese caso hay que pensar en hacer el trabajo de otra manera. Hay que pensar en acceder a target de otra manera diferente a lo que hemos hecho aquí. Vamos a modificar este código para que también funcione cuando se modifican varias celdas a la vez. Para celdas individuales ya está, ese no lo vamos a tocar. Vamos a pensar ahora en cómo solucionar cuando cambian varias celdas. De todas las maneras, por el ejemplo que es, al final veréis que nos podríamos quedar solo con el código para varias celdas. El que llegue una celda o lleguen varias, si hemos controlado para que lleguen varias, esa solución nos va a servir para controlar una sola. Pero bueno, vamos a mantener los dos códigos, por eso lo hago por separado. Empezamos a escribir. Bueno, primero vamos a probarlo y después lo explicamos. Accedemos a Excel y, por ejemplo, voy a copiar desde esta celda. Y ahí está, funciona perfectamente. Tenemos los lunes de verde, martes y miércoles de azul, jueves y viernes de amarillo y sábado y domingo de rojo. Bueno, vamos con la explicación. Básicamente lo que hacemos es que cuando count no sea 1, es decir, que llega a más de una celda, a target lo tratamos como una colección de objetos y como tal la recorremos con un bucle for each para ir recorriendo cada una de las celdas de forma individual. Esa es la diferencia, que tratamos las celdas que forman target de forma individual y la única manera de hacer eso es con un bucle for each que recorra target. Para eso hemos declarado esta variable de aquí arriba. Es una variable de tipo rango que usamos en el bucle para recorrernos la colección que llega dentro de target. Y ahora todas las comparaciones y asignaciones que hacemos las realizamos con esa variable, no directamente con target, con esa variable que se va recorriendo target de celda en celda. Fijaros que incluso el control para saber si son celdas de la columna A partir de la segunda fila lo hacemos de forma individual, es decir, este control se va a hacer por cada una de las celdas que forman target. Porque a este change podrían venir varias celdas, pero no tienen por qué ser siempre de las que nos interesaba controlar a nosotros, de las que se podían escribir celdas. Sin embargo, aquí tenemos controlada esa situación, porque lo primero que hacemos dentro del bucle for each es ir controlando de cada celda si pertenecen a la columna 1 y están por debajo de la fila 1. Están por debajo de la fila en la que se puede empezar a rellenar fechas. Por lo tanto, esa es la idea. Si llega una celda, se haría esto. Y si llegan varias celdas, en realidad se hace esto mismo, pero para cada celda que llega en target. Se trata target de forma individual. Cada una de las celdas que llega en target se comprueba si está en la columna 1 a partir de la fila 2 y después se asigna a cada una de las celdas el día que corresponde por la fecha que se ha rellenado y luego se controla en cada una de las celdas qué día de la semana es para asignarle el color correcto. Eso es lo que hacemos para cada una de las celdas que llegan a target. De todas las maneras, hace un momento os he dicho, en realidad nos podríamos quedar tranquilamente con la solución de varias celdas. A él le va a dar lo mismo que se tenga que recorrer una celda o varias. Lo que no servía era esto, que únicamente trataba una celda. Pero una vez que hemos desarrollado un código que sirve para varias celdas, y en los dos casos hay que hacer lo mismo, tanto de forma individual como conjunta, pues en ese caso ya nos sirve el segundo código. Fijaros, si quito esto también, y ahora pruebo a ver si funciona, por ejemplo, de forma individual,
y perfecto, funciona perfectamente. Y si ahora pruebo de forma conjunta, pues también funciona. ¿Por qué? Pues por lo que os digo, una vez que ya hemos conseguido un código que funciona para varias celdas, a él le va a dar lo mismo que en el for each se tenga que recorrer una celda o se tenga que recorrer varias. Pero este es un código muy particular y en los dos casos en los que llegaba una o llegaban varias queríamos hacer lo mismo y únicamente estamos controlando aquí lo que tiene que pasar en este rango. Por ejemplo, en un caso como el change del ejemplo de las facturas, ahí es un poco más complicado que no tengamos que controlar cada cosa de forma individual. Pero bueno, ya habéis visto un ejemplo de cómo podemos tratar el change cuando llegan varias celdas para que no tengamos esos problemas de errores en tiempo de ejecución. Y por supuesto también acordaros de el target.count porque si el código que tenemos diseñado solo nos interesa en situaciones en las que llegue una celda, directamente evitamos que se ejecute cuando lleguen varias. Bueno, pues ya está. Guardamos y seguimos.